Padre, gracias por darnos al Hijo la gloria eterna del Padre. Gracias por darnos tu palabra para revelar a Cristo. Señor, en esta mañana te hemos cantado, hemos hecho la pregunta, ¿a dónde más iré? Y hacer la pregunta es contestarla, ¿a dónde más? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y solamente tú tienes palabra de vida, punto. Todo lo demás es muerte. Señor, en esta mañana donde nosotros estamos predicando precisamente acerca de tu palabra, yo quiero pedirte una unción especial para poder hacerlo de una manera que refleje la gloria de tu palabra. Señor, uno de tus héroes de la fe en el pasado decía que el predicador debiera predicar cada sermón como si fuera su último sermón antes de encontrarse contigo. Yo quiero pedirte algo más en esta mañana. Quiero pedirte eso, pero yo quiero pedirte algo más. Es que cada oyente pueda oír este mensaje como si fuera el último mensaje que ha de escuchar antes de encontrarse contigo. De manera que el efecto de tu palabra sea multiplicador. No por lo que yo tenga que decir, sino por lo que tú tengas que hacer. Señor, ayúdanos a rendirnos a este momento, o en este momento, ayúdanos a rendirnos a la acción de tu palabra. Hablamos de tu palabra, pero no entendemos lo que tu palabra realmente es. Yo te pido que tú capacites al predicador para que él ahora y el resto también podamos no simplemente saborear, pero entender mucho mejor lo que tu palabra verdaderamente es y lo que tú haces a través de ella. Sorpréndenos, oh Dios, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones, gracias por estar aquí. De la misma manera que el pastor Pepe le ha estado animando a que cada uno traiga su Biblia escrita, yo le voy a seguir animando a que llegue temprano. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos viendo un pasaje y llegué a decir que el tema, ¿verdad?, de ese pasaje comenzaba en 3:1 de la carta a los Hebreos, terminaba en 4:11 y que estábamos cerrando ese tema. Y en cierta medida el tema era como la desobediencia, la resistencia a la voz de Dios, usando como ejemplo las consecuencias de esa resistencia, usando como ejemplo la congregación, el pueblo que salió de Egipto al desierto, que Dios lo sacó de Egipto al desierto, donde por 40 años estuvo desafiando la autoridad de la palabra. Y les mencioné que unos 400, probablemente alrededor de 500 años después, David, conociendo de esa rebelión, por la misma palabra, retoma el tema y escribió en el Salmo 95, versículos 7 y 8, si ustedes hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Claramente haciendo alusión a cuál rebelión. Y luego entonces mencioné también que 1000 años después el autor de la carta a los Hebreos toma el mismo tema, repite a David, repite las mismas palabras, no casi las mismas palabras, las mismas palabras. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y lo hace de manera urgente y lo hace de manera recurrente, de ahí la urgencia, lo hace en 3:7, en 3:15, en 4:7. Es como si alguien va a leer esta palabra y quizás sea su último día antes de encontrarse con Dios. El autor ahora está listo para como hacer un salto al próximo tema, que es el sacerdocio de Jesús, pero él entiende, o entendió, al igual que nosotros hoy al estudiarla, que el brinco no podía ser tan brusco, de manera que él construye una especie de explicación en 2 versículos que nos ayudan a entender mejor la importancia que tiene de prestar atención a esa voz, a esa palabra de Dios. Lo fue en el jardín del Edén, no lo hicieron, fracasaron,
lo fue hace 2000 años cuando esta carta fue escrita. Sigue siendo igualmente relevante e importante porque es una palabra eterna, inmutable, autoritaria. Y lo que nosotros vamos a ver entonces en 2 versículos. Hay 2 grandes temas. Ahí sentado le decía a Kathy, mi esposa, yo creo que debía haber hecho 2 sermones de este sermón. Pero quizás si Dios hace algo, quizás podemos estar aquí hasta las 3 de la tarde y hacerlo en un solo sermón. Me gusta que se rieron y no que lloraron. En el versículo 12, el tema es la palabra de Dios. Y ahí no vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Yo creo que debía haber hecho un solo sermón ahí. En el versículo 3, el tema es el Dios de la palabra. ¿Ves cómo se complementan estas 2 ideas? La palabra de Dios y luego el Dios de la palabra. Y ahora yo quiero que tú veas cómo el autor, con mucha sabiduría inspirada por Dios, une la advertencia hecha al pueblo de Dios en el desierto a través de David, a través del autor a los hebreos, o de la carta a los hebreos. Cómo él une esa desobediencia a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Yo creo que con eso estamos listos para leer el texto del día de hoy. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora el Dios de la palabra. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Todas las cosas. Pastor Pepe mencionó que el título de mi mensaje en esta mañana es La palabra de Dios en acción. Yo creo que eso es lo que el autor de Hebreos está tratando de mostrarnos o de describir. Es un texto breve, 2 temas pesados. Y el primero de esos temas es la palabra de Dios, en el versículo 12. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Hasta dónde llega su efectividad y relevancia? Yo creo que al definir la palabra de Dios, en términos de qué es, pudiéramos hacerlo de diferentes maneras y probablemente diferentes predicadores lo han hecho a lo largo de los siglos de diferentes formas. Pero en esta mañana yo quiero definirla como la palabra de Dios es la revelación de su carácter, en la medida en que ese Dios interactúa con la raza humana a quien Él le revela su plan de salvación. Es la revelación de su carácter, en la medida en que Él interactúa con la raza humana para poner en ejecución su plan de salvación. De manera que todavía está cerca de Él y sus planes. Es un reflejo, la palabra de Dios es un reflejo de su esencia, de quién Él es, de cómo Él es. ¿Te imaginas? Que Dios me dice, mira, aquí está, tú quieres saber cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo he creado, cómo yo me relaciono con ustedes. Aquí está la esencia de mi ser. Y que sus hijos que la reciben dicen, sí, pero en realidad yo no tengo deseo de conocerte realmente. Yo sé que no lo decimos así, pero así es como la experiencia lo muestra. Su palabra también es un reflejo de su sabiduría infinita. El Dios de sabiduría infinita puso en este libro un reflejo, porque no lo puede tener todo, de esa sabiduría. Es un reflejo de su autoridad soberana. Es un reflejo de su santidad incorruptible. Subraya esta palabra, incorruptible. No importa lo que tú quieras hacerle a su palabra, es imposible corromper la santidad de Dios y no es negociable. Hermanos, violar su palabra es violar su carácter. Si entiende lo que esto es, violar su palabra es violar su carácter. Su palabra es la garantía, esta palabra. Es la garantía de cada una de sus promesas. Claro, porque cuando Dios da su palabra,
Él da su honor. Esa es la razón por la que Dios no va a dejar caer ni una sola de sus promesas. Cuando tú y yo pecamos, recuerda que el énfasis ha sido, en los últimos 3 mensajes, ha sido la desobediencia, el desafío del pueblo de Dios en el desierto, pero para que nosotros aprendamos de esa experiencia, el pecado continuo de parte de ese pueblo que debe servirnos a nosotros de advertencia de lo que no debiéramos hacer. Yo sé que somos pecadores, pero estamos tan habituados al pecado como que tampoco pensamos mucho en la realidad de que en el horror de que somos pecadores, de que continuamente estamos violando la palabra de Dios, lo cual implica el carácter de Dios. Hermanos, pecar es cuestionar su carácter, es deshonrar su santidad. No importa si tú lo haces o yo lo hago. Es desafiar su autoridad. Es despreciar su gracia después que me creó y luego me redimió cuando yo me perdí. Es dudar de su sabiduría infinita. John Frame es uno de nuestros mejores teólogos de la Reforma contemporánea y dice que su palabra es una extensión de su ser. Absolutamente. No hay otra manera de concebirlo. ¿Cómo creó Dios el mundo? Él habló y esta fue la única cosa entre el universo creado y Dios fue su palabra. No hubo ningún otro instrumento entre una cosa y la otra. Dios habló y el mundo se creó. Volvió y habló y el mundo se organizó. Conforme a como Él habló, así fue. En el libro del Génesis capítulo 8, tú lees 8 veces y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y como Él dijo, así fue. Y luego el autor de Hebreos recoge, miles de años después, y dice, hey, no solamente cuando Él habló, Él creó el universo. Es que el universo hoy es sostenido por la palabra de su poder. Es el único instrumento de trabajo que Dios tiene. Claro que es una extensión de su ser, porque no hay otra manera de imaginársela. Entonces, esa es la primera pregunta, es ¿qué es la palabra de Dios? Ya tratamos de dar una definición sucinta. Pero el versículo 12 comienza a describirme esa palabra, me dice que es viva. Claro, porque es una palabra permanente. El poder que ella ejerce hoy no es menos que el que ejerció cuando ella salió en el primer lugar. Eso era una de las cosas que le sorprendía a Napoleón Bonaparte. El emperador decía, mira, cuando yo voy al campo de batalla, a mí me sorprende que mis soldados, mi ejército, siempre y cuando yo esté ahí presente y oigan mi voz, ellos tienen un valor y son mucho más aguerridos, están mejor preparados para la guerra que cuando yo no estoy. Pero a él le sorprendía que Cristo se había muerto cientos y cientos de años antes que él se murió y que sus seguidores siguen hoy todavía su voz en ausencia de su persona y ausencia física de su voz. Wow. Bueno, el autor de Hebreos nos ayuda en el día de hoy. Es una palabra con efecto permanente, siempre relevante. Lo que se le dijo a Adán y Eva hace miles de años atrás es relevante hoy, exactamente igual. Si me obedeces, vive; si me desobedeces, muere. Literalmente. Es una palabra, por tanto, que no deja de ser relevante, nunca pierde vigencia. Creo que el pastor Luis leyó el texto de Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Su consejo permanece para siempre, dice el Salmo 33, versículo 11. Su consejo, lo que Él dice, lo que Él habla, permanece para el resto de la eternidad. ¡Wow! Adán, el día que peques morirás, de manera que tu vida está en la obediencia. Tu vida, hermano, para salvación, para comenzar, está en la obediencia de esta palabra. ¿Y sabes por qué es una palabra viva? El autor de Hebreos lo entiende perfectamente. Porque su origen, su fuente, es el Dios vivo.
Eso lo leemos, lo pasamos por alto, pero en la traducción, por lo menos de la Nueva Biblia de las Américas, Dios es llamado el Dios vivo por lo menos 19 veces. Y de esas, 4 aparecen en esta carta del autor de Hebreos. Si su palabra es una extensión de quién Él es, entonces la palabra del Dios vivo tiene que ser una palabra viva, no puede ser de otra manera. Sería incongruente, sería irracional. A veces me cuentan lo que el abuelo o la abuela de alguien le enseñó, pero sabes que yo nunca lo oí, para mí no es relevante, no tiene la fuerza, no tiene la autoridad. Esta palabra no cambia con el paso de los años. Es una palabra viva porque puede dar vida. Y millones de personas han pasado de la muerte espiritual a la vida eterna al leer la palabra o al escuchar la palabra proclamada. A mí me impresiona cómo la palabra describe que Cristo va a la tumba de Lázaro, se para enfrente de la tumba 4 días después, cuando ya es día, y simplemente dice, Lázaro, sal fuera, y de repente Lázaro sale caminando. ¡Wow! Bueno, eso es un testimonio de las Escrituras, pero déjame darte el testimonio de alguien que me han oído citar innumerables veces y continuarán hasta que yo esté predicando o enseñando, porque es una de las personas que más ha impactado mi vida. R.C. Sproul no fue creyente desde el vientre de su madre, obviamente. Él estaba perdido en el mundo, no necesariamente en una vida inmoral, pero Dios no estaba en su camino, en su mente. Y entonces un día él creo que entró, no sé a qué lugar, a comprar un par de paquetes de cigarrillos. Y había un par de hombres ya de cierta edad que estaban sentados y le invitaron que se sentaran. Y leyeron ese día un versículo que nadie podría imaginarse que Dios usaría en la vida para traer a un hombre de la muerte a la vida. Horas después, escucha, 3:11. Y él lo relató más de una vez de esa misma manera. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. Explícame. Pero es una palabra viva. Él lo oyó, se fue. Esa noche comenzó a meditar en ese versículo. Y sabes que él dice que en la medida en que él lo recordó, de alguna manera él se vio como un árbol, su vida como un árbol caído que se estaba pudriendo o que estaba ya podrido. Y muchos años después, él recordó que esa noche Dios le visitó de manera especial. Lo hizo nacer de nuevo. Oró, leyó la palabra por horas. ¡Wow! Que un árbol cae, sea que caiga para el norte o para el sur, donde él se cae, ahí se queda muerto. Y de repente este hombre muerto escuchó la palabra viva del Dios vivo y volvió a la vida. ¿A dónde tú vas a encontrar eso? Es una palabra que también es calificada como viva y eficaz. Usted sabe que aún en medicina nosotros hacemos la separación entre efectividad y eficacia. Porque algo eficaz es algo que realmente, medicamento es eficaz, tú lo tomas, la gente se cura, la gente se sana, la gente se mejora prontamente. Efectiva puede ser que lo haga, pero puede ser que no lo haga, puede ser que lo hagan algunos, quizá no en otros, pero es eficaz. Escucha lo que Dios dice para que pueda entender lo eficaz de su palabra. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¡Wow!
Dios dice, escucha, yo estoy predicando su palabra, yo acabo de leer su palabra. Lo que salió ahora mismo, de Isaías 55:11, salió, tú lo oíste. Dios dice, Miguel, yo te garantizo que esa palabra que salió o que está saliendo tiene un propósito. Y no va a volver a mí vacía hasta que ese propósito sea alcanzado. Dios habla su palabra, deja hablar su palabra, predicar, proclamar su palabra con un propósito definido. Y esa palabra hace exactamente lo que Dios quiere. A veces la palabra sale y la gente se salva y se muere ese día, simplemente porque ese era su día. Y otras veces tú le predicas a alguien, no recibió la palabra y también se murió ese día porque ese día era su último día. Y en un caso salió y produjo salvación, en el otro salió y produjo condenación. ¡Wow! El universo entero fue creado y organizado por su palabra. Dios habló, cada astro se formó del tamaño. Dios no dijo, crece la luna o el sol, 2 lumbreras de tal tamaño, de tal... No. Él habló, ya su palabra salió con un propósito definido y cada astro alcanzó el tamaño adecuado a la distancia adecuada del próximo astro para realizar la función para la cual Él creó tal astro. Yo te he mencionado eso anteriormente, pero para que pueda entender el propósito de su palabra. Nosotros tenemos una luna y los novios se enamoran a la luz de la luna y tienen la cabeza ahí debajo de la luna. Pero cuando Dios creó la luna no tenía ningún propósito romántico con la creación. La luna está a 384,000 kilómetros de la Tierra, tiene un tamaño. Tenían que tener ese tamaño, esa distancia, porque una luna más grande inundaría el planeta de agua con las mareas. Pero una luna más pequeña no le daría al planeta Tierra la inclinación que tiene de 23 grados, de manera que los inviernos no sean tan fríos ni los veranos sean tan calientes y podamos vivir. Si está más lejos, no tiene esa inclinación. Si está más cerca, la inclina demasiado. Pero Dios no dio instrucciones más allá que simplemente, por así decirlo, la luna que se forme. Porque no es una palabra impersonal como la tuya, la mía. Nosotros a veces damos instrucciones muy específicas y luego la persona hace otra cosa y tú dices, pero no hiciste tal cosa y bueno, tú no me dijiste. No, cuando Dios habla, no es una palabra impersonal como la fuerza de la gravedad. No es una fuerza que simplemente es poder. No, es poder, pero ese poder tiene contenido, tiene significado, tiene propósito. Júntense las aguas, ellas saben dónde se van a parar. ¿Tú sabes de qué Dios es que estamos hablando? My goodness, como dirían en inglés. Cuando Cristo se para ahí frente a la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera, yo como médico comencé a pensarme todo lo que tenía que ocurrir antes de que él pudiera salir afuera. O sea, las células cobraron vida, la sangre comenzó a moverse, los órganos comenzaron a funcionar, el cerebro se llenó de actividad eléctrica. ¡Wow! Las arterias y las venas que tenía 4 días muertos, se habían desinflado, por así decirlo, comenzaron a llenarse de nuevo. Los nervios comienzan a transmitir electricidad de manera que los huesos y las articulaciones pudieran comenzar a moverse. Y lo único que él dijo fue, Lázaro, sal fuera. Porque mi palabra cuando sale no regresa a mí sin que haya realizado el propósito para el cual yo la envié. ¿Tú te imaginas lo que Dios nos ha dado? Sal fuera y tú a veces te pasas 6 horas diciéndole a un hijo tuyo que haga algo y no lo hace. La palabra que Dios nos dio no es una palabra muerta, como dijimos, no es una palabra antigua, no es irrelevante, tiene la misma relevancia ayer que hoy. No es una palabra temporal, como, bueno, eso le sirvió a Adán y Eva en el jardín del Edén, pero ya eso no nos sirve hoy. Bueno, pruébalo.
Su obediencia es vida, su desobediencia es muerte. Es una palabra viva. Yo le estoy predicando hoy. Pero ¿sabes qué? Toda la semana casi yo me encuentro con alguien, a veces accidentalmente, a veces porque nos tocaba consejería o el miércoles. Me dice, pastor, usted dijo el domingo tal cosa, algo que tuviera contenido de la palabra. Y yo todavía estoy reflexionando en eso. Pastor, usted dijo tal cosa y yo me sentí mal el domingo y todavía me sigo sintiendo mal, pero yo no he vuelto a hablar. Yo no he vuelto a ver la persona. No. Porque es una palabra que cuando entró, hace el trabajo para el cual Dios la envió. Y por eso es que te sigue retumbando. ¿Tú sabes cómo Pablo lo explicó a los tesalonicenses? Esa es una de las cartas que yo más disfruto. Primera Tesalonicenses. En 2:13, escucha lo que Pablo le dice. Pablo va a Tesalónica. Había estado en Berea, lo habían perseguido, salió corriendo, llegó a Tesalónica. Y ahí volvió a predicar la palabra, a pesar de que allá lo estaban persiguiendo en Berea y de hecho sufrió físicamente, pero él volvió a predicar. Entonces ya llegó el momento, él no pasó mucho tiempo ahí. Él habló la palabra en la sinagoga 3 días de reposo, 3 semanas. No sabemos después si él se fue a las 3 semanas o si él siguió predicando pero fuera de la sinagoga. Yo creo que probablemente fue más de 3 semanas porque el impacto de Pablo en esa iglesia fue masivo. Pero cuando él se iba, o mejor dicho, después que se fue, él le escribe una carta. Y en su primera carta le dice, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, la oyeron, ¿verdad? Recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Escucha ahora. Déjame no ir muy rápido. Pablo fue, predicó la palabra, ellos la oyeron, la recibieron como la palabra de Dios. No había Biblias, literalmente hablando, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Cómo fue Pablo? Sí, la palabra que yo les dejé está actuando todavía. La palabra que ustedes oyeron está haciendo un trabajo. Lo crean o no. Esa es la razón por la que Pablo se va y esta iglesia sigue tan bien como se fue, como les fue. Esta iglesia llegó a ser ejemplo en toda Macedonia y en Acacia. Por todas partes, dice Pablo. De hecho, que yo no tengo nada que decirle. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ella siguió haciendo su obra en ellas. Pero esa no es la única vez cuando Pablo se despide o le escribe o se dirige a un grupo de personas y le dice, no, es que la palabra es, porque recuerda su segundo viaje misionero, o tercero, ahora no recuerdo, quizás el segundo, creo que el segundo. Él no tenía tiempo de llegar a Jerusalén para llevar una ofrenda, pero tenía necesidad de hablar con los ancianos de Éfeso. Se paró en Mileto, los mandó a buscar y les habló una serie de cosas. Entonces, cuando se va a despedir de ellos, ya en la playa, donde ellos lloraron muchísimo, Pablo le dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia, como si fueran dos cosas diferentes, que no lo son. Escucha lo que Pablo dice, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. ¡Wow! Los encomiendo a la palabra que yo les prediqué. No hay Biblia, es la que ustedes van a recordar. Que ella es poderosa, primero, para santificarlos. Ya habían hecho profesión de fe, asumimos, ya eran nuevos creyentes. Pero necesitan santificarse. La palabra que yo les prediqué, que ustedes oyeron, es poderosa para hacer eso. Pero no solamente eso. Pero es poderosa también para darle la herencia entre todos los santificados. En otras palabras, lo que ustedes oyeron tiene el poder de seguirlo santificando y de preservarlo en el camino hasta que ustedes reciban la herencia en los cielos. ¡Wow! Pero esa no es la palabra que la generación de hoy en día tiene en diferentes versiones, idiomas, instrumentos, celulares, computadoras, y que es despreciada por muchos de los hijos de Dios si esta es la misma palabra.
Es la palabra que Dios nos dio, que es una extensión de su ser. Es la palabra que obra el trabajo en nosotros. Wow. Su palabra es viva y eficaz. Es dinámica. No es pasiva. Ella no se mueve porque no es un instrumento per se, un instrumento físico, pero cuando Dios habla, las cosas se mueven. ¿Tú nunca has visto una cosa que se mueva sin que algo físico la mueva? Bueno, su palabra la mueve. Dios habló y movió el viento y el mar se separó en dos y el pueblo hebreo cruzó del otro lado. Pero cientos de años después, Cristo viene, Dios también, encarnado, y está en medio de una tormenta. El mar está furioso y Cristo se para y dice, cálmate, sosiégate, y el viento cesó. ¡Wow! ¿Y qué palabra es esta? Y sobrevino una gran calma. No tuvo que ponerle la mano al mar. No tenía ninguna otra cosa con la que trabajar que no fuera su palabra. Cálmate. Tú has estado con tus hijos pequeños, 1 año y medio, 2 años, en medio del supermercado, hacen un berrinche, se tiran al piso y tú, cálmate, cállate. ¿De qué aumentan los gritos? El mar se cayó. Nadie había escuchado una palabra semejante. Fue tan chocante que esta fue la pregunta de quienes le oyeron. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? ¿Esto es como un fenómeno? Allá. Hermanos, te dije, Dios habla y las cosas se mueven. Dios le habló a la nada y la nada fue llena, oye, escucha, de 2 trillones de galaxias. ¿Sabes lo que son 2 trillones de galaxias? Tiene demasiado cero para contarlo. Y cada galaxia tiene billones de astros. La nada se llenó. Cada cosa en su lugar. Las galaxias se mueven a miles de kilómetros por hora. Todas. ¿Tú te imaginas todos estos astros dando vueltas en el universo? Y Dios dice, por la palabra de mi poder. Wow. Pero la palabra de Dios no solamente es efectiva, es eficaz para las cosas materiales, no, para nosotros. Escucha un párrafo de Paul Tripp en su libro A Dangerous Calling, un llamado peligroso. Escucha lo que él dice. Cuando la palabra de Dios, esta, es enseñada fielmente por el pueblo de Dios, empoderada por el Espíritu Santo, y cae sobre las personas, como ahí está cayendo ahora, vamos a decir, ellas son transformadas. Escucha cómo. Los lujuriosos son purificados. Los temerosos se vuelven valientes. Los ladrones se convierten en generosos. Los exigentes en siervos. Los iracundos en pacificadores. Los quejumbrosos en agradecidos. Y los idólatras llegan a adorar con alegría al único verdadero Dios. El propósito último de la palabra de Dios, dice Tripp, no es la información teológica. Ese es el problema. Que nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos cosas como esta, o acerca de la creación del universo, y decimos, wow, increíble eso. Y creemos que ya terminamos con la información. No. El propósito de la palabra es transformación del corazón y de la vida. No es por accidente. No es por accidente que Dios llama a su palabra y dice que es como un fuego. Jeremías 23, 29, la primera parte. Un fuego que consume, que es como un martillo, la segunda parte del mismo versículo, 23, 29, que despedaza la roca.
Es una lámpara que ilumina mi camino, Salmo 119, 105. Es un espejo en el que tú te puedes ver. Santiago 1:23. Esa es la razón que se ha dicho que la palabra me interpreta a mí mejor de lo que yo la interpreto a ella. Voy a decir eso otra vez. La palabra me interpreta a mí mejor de lo que yo la interpreto a ella. Porque si me pongo a leerla, me dice cómo yo soy verdaderamente. Porque es poderosa, es eficaz, es penetrante, es reveladora. ¿Qué tan eficaz es? Para fines de... Recuerda, yo dije que la palabra de Dios, la revelación del carácter de Dios a la raza humana que él estaba tratando de salvar, estaba poniendo en ejecución su plan de salvación. Entonces, para ese grupo, ¿qué tan eficaz es? Bueno, Pablo dice que en 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es inspirada por Dios. Déjame parar ahí un momentico. Inspirada, la palabra es theopneustos, que implica esto. Esta palabra salió de él, no como está saliendo la mía. No, Pedro nos ayuda a entender cómo. Por medio de la acción del Espíritu que inspiró a los autores. Ninguna palabra de la profecía fue dada jamás como fruto de la autoría humana o de la autoridad humana. No, de la voluntad humana, dice Pedro. No, fue exhalada por Dios. Y es útil, eficaz. ¿Para qué, Pablo? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Queremos servir, pero no puedo servir si esta palabra no ha hecho su efecto en mí. Si no la conozco, no la estudio, no la escudriño, no dejo que me escudriñe, no puedo servir porque ella es, escucha, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es una palabra eficaz, viva, poderosa, para enseñar. Comencemos ahí. Para enseñar que, bueno, dijimos algo de eso ya, para enseñar el camino de la salvación. Bueno, pero ¿cuánto yo puedo aprender de la palabra? Bueno, mira, David escribió el Salmo 19 por inspiración de Dios. Y en el versículo 7 dice que esta palabra hace sabio al sencillo. ¿Tú escuchaste? ¿Queremos sabiduría? Sí, pero mejor vamos a un curso de un fin de semana a ver si nos enseñan integridad y sabiduría y ahí acabamos. No. La palabra tiene que seguir penetrando, haciendo un trabajo, derrumbando malos entendimientos, intereses encontrados que se oponen literalmente a la obra de Dios. La palabra tiene que hacer su trabajo de abrir mis ojos para yo ver la realidad como realmente es. Y esa palabra es la que Pablo dice en Romanos 10, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero resulta que cuando Pablo dice que la fe viene, es la vida viene, o las personas pasan de la muerte a la vida cuando oyen la palabra o cuando leen la palabra. Ese es el instrumento que da vida. No, queremos un nuevo sueño, queremos una nueva revelación, queremos un profeta, queremos un nuevo apóstol, que no los hay. Yo creo que la mejor evidencia de que lo que la palabra de Dios no puede hacer, nada lo va a hacer. Tú conoces la historia en el Evangelio de Lucas, de Abraham y el hombre rico. Bueno, Abraham, en el seno de Abraham, hablamos ahora en un momento. El hombre rico, vestido de púrpura, lino fino, dice Lucas 16, 19 y los próximos versículos, que vivía celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre, llamado Lázaro, yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían sus llagas. Wow. Y sucedió que cuando murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham,
y murió también el rico y fue sepultado. Algunos piensan que esto fue una parábola, y pues quizás lo sea. Pero hay cosas aquí que son muy diferentes a lo que una parábola se supone que sea, porque aquí hay nombres específicos. Las parábolas no tienen nombre. Un sembrador salió a sembrar. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Es una parábola, es una historia construida. Aquí hay un Lázaro, de un nombre específico. Aquí hay un seno de Abraham. Y aquí hay un hombre rico que aparentemente era conocido también. Entonces ahora el hombre rico está en tormento. Lucas 16, 27 y versículo siguiente. Le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. O sea, a Lázaro, que está de aquel lado, en otras condiciones. Envíalo a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. De manera que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. En otras palabras, manda a alguien de aquí que esté en tormento, que sepa lo que es este dolor. Que le cuente. Para que ellos no tengan que llegar aquí. Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Piensa el rico. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Si esta palabra que está siendo proclamada, explicada, leída, no produce el arrepentimiento, pueden venir 1000 personas del infierno, contarnos sus testimonios, sus historias, y no lo van a escuchar. Porque siempre serán las palabras, las historias de esos individuos. Esta es la palabra de Dios, viva, eficaz, poderosa, que da vida. De manera que con esto, Cristo reveló que el testimonio de un muerto que salga del infierno para hablarnos de lo horrible del infierno no será jamás más poderoso que su palabra. Su palabra es suficiente. Ellos tienen la palabra de Moisés, tienen la palabra de los profetas, tienen más que el testimonio de este hombre, Lázaro, que pudiera ir a contarle a mis hermanos acerca de lo horrible que es el infierno. Hermano, recuerda que hoy puede ser tu último sermón. Hoy puede ser mi último sermón. Yo quisiera estar apercibido cada vez que predico, no puedo decir que lo he hecho, de esa realidad que puede ser mi último sermón y por consiguiente yo tengo que predicarlo como si ya yo ni lo fuera a ver más y que me fuera a encontrar con el rostro de Cristo ante su tribunal donde tengo que rendir cuenta. Y que Él tenga preguntas para mí. Hermano, lo que tú y yo necesitamos es esta palabra. Nosotros no necesitamos nuevos profetas y revelaciones. Tenemos la palabra de ayer que es la misma para hoy. Nosotros no necesitamos de nuevos apóstoles. No. Necesitamos pastores que prediquen su palabra con fidelidad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos sueños y visiones. ¿Para qué? Necesitamos predicadores que prediquen con precisión ya la palabra que Él nos dio. No necesitamos otro evangelio de Jesucristo, como dijo los mormones. No. Lo que necesitamos es creer en el poder del evangelio que ya tenemos. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer y vivir el evangelio que ya se nos dio. Y es a través de esta palabra que viene la fe, y la fe es por el oír. Pero sabes que no solamente la salvación viene a través de esta palabra. Hermano, quizás tú luchas con tu santificación. Quizás si eres sincero dices, bueno, yo debería estar mucho más avanzado que lo que estoy. Pero hay una relación directa entre cuánto yo consumo de esto y cuánto de mi no santificación permanece. Cristo lo dijo. Cristo lo creyó tanto que lo oró de hijo a padre en sus últimas horas, en el aposento alto. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pero no hay otra forma de santificarlo. La única forma es la que Dios diseñó.
Este es el instrumento de trabajo de Dios, su palabra. Él no tiene otra cosa que no sea su palabra. Las escrituras fueron impregnadas con poder para salvar, para santificar. Y la historia de la iglesia está llena del poder de esa palabra. Es como un fuego que consume. Claro, si tú consumes palabra, esa palabra va a consumir tus impurezas. Yo le decía eso a un joven ayer. Tú necesitas el fuego de la palabra para consumir tus impurezas. Pero es también como un martillo que no da golpes, pero cuando da su poder es demoledor. Esto que se está proclamando es como un martillo. La pregunta es si trato de esquivar el martillo, de manera que ahí está el pastor otra vez, hablándome a mí, déjame pensar en otra cosa. Déjame ver si me llegó un mensaje. Porque cuando da, su poder es demoledor. Tú conoces la historia del apóstol Pablo, Saulo en su momento, perseguidor de la iglesia. 1000 ideas. Fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamaliel. Y Cristo se aparece en una sola ocasión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, versículo 4. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya. Y eso fue suficiente para la salvación y la transformación del perseguidor que ahora se convirtió en predicador. Wow. De perseguidor de la iglesia a predicador para la iglesia. Pero ¿cómo es posible tal poder? Bueno, es que ella es eficaz ¿para qué cosa? Para enseñar, pero también para reprender al que anda mal, el que está dando un mal testimonio. Pablo escuchó a Pedro que no quería juntarse con judíos en un momento dado. No quería juntarse con gentiles después que él se había juntado con judíos. Y como estaban andando mal, Pablo los confrontó. Ella es poderosa para reprender. Pero ella es poderosa para reprender a tu carne, a Satanás, cuando te tientan. Como él fue y tentó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? 3 veces le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No hizo más nada. Usó la palabra para contraatacar el mal uso de la palabra que Satanás estaba haciendo. Nada de alarde de poder, simplemente citó la palabra. Hermanos, esta palabra, si tú la consumes, va a destruir tu pecado, y si no la consumes, el pecado te va a destruir a ti. Esta es la palabra que santifica. No hay otra forma. Wow. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que termina el versículo 12 de este pasaje. Pero Pablo dijo a Timoteo que esta palabra era suficiente, útil, eficaz para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. No tengo el tiempo para seguir descifrando cada una de esas frases, porque al final necesitamos como presentar el mensaje completo. Pero escucha, en tercer lugar, lo que se nos dice la palabra. Ya se nos dijo que era viva, que era eficaz. Y vimos que la eficacia tenía que ver con poder, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. En la antigüedad había una espada pequeña, más como una daga, que tenía 2 filos. Y era un instrumento temido porque no importa cómo tú la movieras, cortaba. Sabe que los cuchillos no son así, tienen un lado afilado y un lado boto. Bueno, la palabra
no se nos dio como espada de doble filo para causar el mismo tipo de efecto en la carne física que en lo que es en nuestro hombre interior. Pero lo increíble es que la palabra que trae la convicción de pecado a alguien, eso es como el filo de un lado, es la misma palabra que trae el arrepentimiento a esa misma persona y lo hace pasar de la muerte a la vida. Ciertamente es una espada de dos filos. La convicción viene por la palabra y el arrepentimiento también, en dos direcciones diferentes. ¿Te acuerdas la historia te conté de R.C. Sproul? Bueno, él se vio como un árbol muerto ahí, podrido, en delitos y pecados. Y ese día, ¿verdad? Él se sintió muerto al recordar la palabra. La palabra lo mató y lo revivió al mismo tiempo. Lo mató y luego le dio vida. Esa es la espada de dos filos. Ahora mismo, yo estoy predicando, pero yo no sé lo que cada uno de ustedes está recibiendo, entendiendo, procesando. No lo sé. Pero es muy posible que de este lado hayan algunos que esta palabra esté penetrando de una manera, cortando de una manera, y que de este lado hayan otros que estén siendo cortados de otra manera, y aquí en mi frente o en los balcones de otra manera. Esa es la palabra. La misma palabra predicada, por donde se mueve, corta de forma diferente. Y con ese filo entonces ella es descrita como capaz de penetrar la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora escuche. Cuando tú lees el texto no está hablando, cuando habla de separar el alma del espíritu, de la composición del ser humano. Está hablando de la palabra. La palabra de Dios es. Cualquier conclusión a la que vaya a llegar tiene que estar seguro que tiene que ver con la palabra de Dios, no la composición del ser humano. De manera que este no es el texto para hablar de que el ser humano tiene un alma y tiene un espíritu, porque no lo tiene. Eso es una palabra intercambiable en la revelación de Dios. A veces sus almas, a veces sus espíritus. El hombre tiene dos partes. La parte material, formada del barro, el aliento de vida de parte de Dios. Pero esta palabra poderosa ahora, la que formó el universo, resulta que está escrita capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de la capacidad de la palabra, no de separar el alma del espíritu. Eso es una metáfora. Y de separar las articulaciones de los tuétanos que están en el medio. Esas dos cosas están separadas de manera natural. No, está hablando de la capacidad que la palabra tiene de penetrar las interioridades del hombre, de revelarle cosas, de traer a su memoria cosas. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, traduce el final de ese versículo 12 diciendo que esa palabra deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Wow. Los deseos más íntimos. Algunos de ustedes conocen el nombre John Newton. John Newton, el autor del increíble himno Sublime Gracia, Amazing Grace. Él no era un hombre muy sublime, y mucho menos de gracia. Su madre le enseñó la palabra. Él se rebeló, se fue al África, se volvió un blasfemo, grosero, libertino. Se fue al África pensando que allá podría probablemente gozar mucho más. Era un traficante de esclavos. Pero el 12 de marzo del 1748, él estaba en el barco. Y él había ascendido de posición en un momento dado y estaba al timón del barco. Y está en medio de una tormenta que él no puede dominar. Tenían horas luchando y tratando de sacar el agua que ya estaba entrando a la barca. Y atemorizado, él pensó que no iba a salir con vida. Y la palabra que hace su obra en ustedes, como le dijo Pablo a los tesalonicenses, la palabra que su madre le enseñó, entró a su memoria. Y él recordó Proverbios 1, del 24 al 31. Yo simplemente te voy a leer hasta el 28.
Está en medio de una tormenta. Porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. ¿Qué tú piensas que está pasando por la mente de Newton? Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustias, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Hermano, es posible que alguno de nosotros haya estado siendo buscado por Dios, perseguido por Dios. Dios le está hablando. Es posible que alguno de nosotros no va a llegar al día de mañana simplemente porque no conocíamos esa historia. En medicina lo hemos visto múltiples veces. Esa es la palabra que hace sobre ustedes, la que Dios usó, le trajo a colación a Newton en medio de la tormenta en la que él se encontraba. Y de repente él pasó de ser un hombre grosero, vulgar, profano, libertino, a ser un hijo de Dios. Y de ahí su digno, sublime gracia. Él no lo podía creer. Al final de sus días él había perdido casi toda la memoria. Dijo, yo he perdido casi toda mi memoria, pero hay dos cosas que yo recuerdo. Que yo soy un gran pecador y que Jesús es un gran salvador. Esa es la realidad de tu vida y de la mía. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Ahora nota, tengo que traer esto hacia un cierre. Nota de la manera tan extraordinaria que el autor de Hebreo conecta la idea de que la palabra puede discernir sus pensamientos e intenciones del corazón. Y la conecta entonces con el Dios de la palabra, que tiene la misma capacidad, pero lo ilustra mucho mejor. Versículo 13. Ese es nuestro segundo tema ahora. Otra hora más. El Dios de la palabra. Escucha, versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo creo que ese solo versículo, ese solo, debiera ser capaz para intimidarnos a todos y dejar de tratar de escondernos. Escucha, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel, peor todavía, a quien tenemos que dar cuenta. Este es un Dios omnisciente. La palabra puede discernir pensamientos e intenciones porque salió de este Dios omnisciente. Y esa palabra es capaz de traerme a mí, a colación, a memoria, lo que Dios está viendo, que yo pensaba que nadie conocía. Hermano, piensa en esto por un momento. Yo lo pensé para mí, piénsalo para ti ahora. Dios conoce cada lugar donde tú has estado. Dios conoce cada cosa que yo he hecho. Déjame personificarla. Dios conoce cada cosa que yo he dicho. Dios conoce el pensamiento más sagrado que yo he tenido y el más profano también. Piénsalo. Dios conoce el resentimiento más grande que no he querido perdonar y el temor y el perdón más profundo que yo haya podido otorgar. ¿Para qué me sirve esconderme de los hombres? Ellos no me van a juzgar el día del juicio. No va a haber ningún hombre ante quien yo tenga que rendir cuenta. Ante el Dios que conoce mis más profundas interioridades, yo tengo que rendir cuentas.
Mientras más me escondo, más necio parezco a sus ojos, pretendiendo que yo puedo esconderme de una mirada que penetra el universo, desde la molécula más pequeña hasta las galaxias más grandes, que penetra desde mi primera intención hasta mi última motivación. Hermanos, convenzámonos, andemos en la verdad, de una vez y para siempre. Cuando yo comienzo a planificar algo pecaminoso, ya Dios sabía mi plan antes de que comenzara a planificarlo. Dios no solamente sabe mi plan, no que Él sabe incluso cuando te pregunten sobre esto, así es que Él lo va a justificar o va a querer justificarlo. De hecho, así es como va a querer esconderlo. A. W. Tozer, en su libro El conocimiento del santo, trata de explicar esto que acabo de decir. Escucha, Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo toda la materia y todas las materias, toda mente y cada mente, todo espíritu y todos los espíritus, todo ser y cada ser, toda criatura y todas las criaturas, toda pluralidad y todas las pluralidades, toda la ley y cada ley, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todo secreto inexpresado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien y el mal, el cielo y el infierno. ¡Wow! ¿Y qué clase de Dios es este? Hermano, tú y yo vivimos todo el tiempo desnudos y expuestos ante los ojos de aquel que penetra con su mirada todo el universo. Él penetra mi ropa interior o mi ropa externa. Él penetra detrás de las paredes, su mirada penetra detrás de las paredes donde me quiero esconder, como Adán detrás del árbol. Él penetra la parte emocional y espiritual de mi ser, conoce mis deseos. Y yo no estoy inventando eso. Dios dice eso en su palabra. Escucha, te voy a leer, a medida que traigo esto en cierre, el Salmo 139, algunos versículos, primero del 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la conoces toda. ¿Cómo? O sea, ¿tú conocías este sermón que yo iba a predicar? Cada palabra. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Versículo 8. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, hasta allí tú estás. Escucha ahora, versículo 12, ahí lo cierro esta parte. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. ¿Tú quieres hacer algo de noche? Lo puedes hacer de día, me da lo mismo. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ese es el Dios de la palabra. No puede escapar de su mirada. No vale que lo intentes. No olvide que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Pero no olvide tampoco que es ante ese que yo tengo que rendir cuentas. No olvide que Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo escudriña y todo lo juzga. Y tú sabes que para nosotros que hemos escuchado la palabra, en el día final, no sé cómo se dará esta presentación ante el tribunal de Cristo, pero no es como Cristo va a venir y me va a decir, déjame decirte ahora, y de esto que tú tienes que decir, de esto que... No, no es eso. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Esto que oímos, esto que leemos, Él lo va a traer a tu memoria. Escucha como Cristo lo explicó en 12:48 de Juan. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados
el día del juicio. ¿Pero cómo? Por la verdad que yo he hablado. Oh, wow. O sea, tú no vas a hablar más. No. Esta palabra es poderosa, es viva, es eficaz. Yo hablé, la nada se llenó. En el día del juicio será recordada mi palabra. Como le fue recordada la palabra a R.C. Sproul, como le fue recordada la palabra a Newton. Y ella será quien nos juzgará. La misma palabra que escucho hoy será traída a mi memoria. Hermano, imagínate por un momento que este es tu último sermón y te vas a encontrar con Cristo hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Cierra tus ojos. El equipo de adoración va a venir, nos va a ayudar a cerrar el servicio de hoy. Mediten estas palabras. Puede ser que sea un poco tarde, pero ¿sabes qué? Más tarde sería si este es el último sermón que yo tengo que escuchar. Dale algo de tiempo a Dios hoy. Cada día, pero hoy. Que Dios nos guíe ahora. Pero en la medida en que tú digieres estas palabras, piensa en tu estado de salvación y o santificación. Porque yo quiero hacer un llamado al final. Para unos, para muchos será de salvación o para salvación. Para otros será de santificación, decisiones, momentos de definición que tienen que tomar. Pero si tú oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.